Bienvenidos a la conferencia sobre política de defensa de la República Popular China. El objetivo de esta conferencia es conocer y comprender cómo es la política de defensa de la República Popular China en la actualidad. Para conseguir ese objetivo nos deberíamos remontar al general Sun Tzu en el siglo I a.C. y su conocido tratado militar, El arte de la guerra, o antes incluso, pero eso nos llevaría más tiempo del que disponemos para la conferencia, con lo cual tendremos que dar un salto en el tiempo, parando obligatoriamente, eso sí, en el siglo XIX, porque el siglo XIX tiene unas consecuencias enormes en la política de defensa de la República Popular China en la actualidad. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente por dos motivos: por los conflictos que tuvo contra el Imperio Británico, la China de la dinastía Qin de aquel momento, y contra el Imperio japonés. Las dos guerras del opio que libró contra el Imperio Británico del 39 al 42 y del 56 al 60, así como la invasión por parte de Japón en el año 1894, que terminó en el 95, y la posterior, que aunque ya fue en el siglo XX, del 37 al 45, marcaron profundamente el acervo intelectual de los chinos. ¿En qué sentido? En el sentido de que una cultura, un pueblo que se veía a sí mismo como el centro del universo, de hecho el propio nombre de China, ¿no? en mandarín se dice Chongguo, es decir, país del centro, se veían no solo derrotados, sino humillados por potencias extranjeras que ellos consideraban bárbaros e inferiores a ellos, ¿no? Esta imagen refleja perfectamente esa situación en la cual se ve a los chinos del momento rindiéndose de forma humillante al imperio japonés. Esta imagen también es muy significativa por su carga simbólica, ¿no? Como las potencias occidentales, inglesa, rusa, alemana, japonesa y francesa, se reparten el pastel chino, ¿no? Como una colonia, sin que el emperador chino pueda hacer nada para evitarlo. ¿Qué lección saca China de esa situación triste, ¿no? Que vivió en el siglo XIX y también en el XX hasta la victoria de Mao y la proclamación de la República Popular en el 49? Pues que sin unas fuerzas armadas fuertes y capaces no eres dueño de tu destino, sino que estás a merced de la voluntad de las demás potencias. Y dicho esto, vamos a hablar de la política de defensa actual, ¿no? Una política de defensa se articula para hacer frente a una amenaza. En tanto en cuanto la amenaza cambia, la política de defensa también va cambiando, ¿no? Con lo cual, ¿cuál era la política de defensa que tenía China en el año 79, o justo después de la muerte de Mao? Pues para comprenderla tenemos que ver cuál era su amenaza. ¿A qué se enfrentaba China, o ellos pensaban que se enfrentaban en aquel momento? A la Unión Soviética. Con la Unión Soviética ya habían tenido un enfrentamiento en el año 69, tenían una enemistad profunda por liderar el bando comunista, y concebían a la Unión Soviética como una amenaza constante, incluso de invasión. La Unión Soviética era superior militarmente, con fuerzas más móviles y más letales, y la concebían su política como formando alianzas para acercar a China. Incluso la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética en el año 1979 se vio desde China como una maniobra más en ese intento de cercarles. También los incidentes militares que tuvieron durante los últimos decenios fueron todos terrestres, ¿no? En sus fronteras, ya sea con la India en el 62, con la URSS, como dijimos antes, en el 69, posteriormente con Vietnam en el 79, con lo cual, ¿qué fuerzas armadas nos encontramos? Pues eminentemente terrestres, ingentes en número, totalmente sobredimensionado y con muy escaso desarrollo tecnológico y con una instrucción bastante pobre. Sin duda, en el año 79 cambiaron muchas cosas en China, también en cuanto a su política de defensa. Se puede decir que comenzó una nueva época. Deng Xiaoping, con su política de reforma y apertura económica, cambiaría muchos aspectos e impulsó 4 modernizaciones, entre ellas la de la defensa nacional. ¿Y qué se buscaba con estas modernizaciones? Pues básicamente 7 puntos. El primero, reducir el número de efectivos, ¿no? Como decíamos, estaba sobredimensionado, a cambio de mejorar su adiestramiento. Impulsar las operaciones conjuntas, es decir, que el ejército de tierra con el ejército del aire y con su armada o componente naval fuesen capaces de trabajar juntos. Tener medios más avanzados tecnológicamente,
disminuir la burocracia que existía en el ejército y de tal manera que disminuyeron el número de regiones militares de 11 a 7, adelantaron la edad de jubilación en un intento de rejuvenecer a las Fuerzas Armadas, también mejoraron la educación de sus oficiales y empezaron a mejorar su capacidad naval, algo que ha sido una constante a lo largo de todos los años desde el año 79, la mejora de su componente naval. ¿Qué objetivos se marca el Ejército Popular de Liberación? Pues tener unas fuerzas armadas acordes al peso específico que tiene la República Popular China. Nadie pone en duda que son una auténtica potencia económica, de hecho es actualmente la segunda potencia económica mundial y está en camino de convertirse en la primera. Sin embargo, su poder político es inferior. Si hay unas fuerzas armadas capaces de defender sus intereses, su poder político nunca va a ser igual a su poder económico. También proporcionar disuasión ante posibles injerencias a sus asuntos internos, defender sus litigios territoriales, que si bien ahora mismo no son preocupantes en exceso las que tiene con otros países de forma terrestre, sí que son preocupantes los que tiene sobre todo en el mar meridional de China y en el mar oriental con respecto a las islas Tiaoyu, Senkaku, que se las disputa con Japón. Y por último, y muy importante, si quiere, para salvaguardar su economía, es garantizar los suministros y canales de exportación, es decir, ser capaz de proteger las líneas de comercio marítimas. Las Fuerzas Armadas chinas se pueden dividir en tres, lo que compone el Ejército Popular de Liberación, la policía y la milicia. Las más importantes desde el punto de vista de política de defensa es el Ejército Popular de Liberación, ya que la policía se dedica básicamente a garantizar el orden interno y la milicia tiene un carácter subsidiario del ejército como reserva. El Ejército Popular de Liberación, a su vez, se divide en el Ejército de Tierra, que está compuesto por 1.250.000 hombres, que se reparten en 18 cuerpos de ejércitos y algunas divisiones y brigadas independientes a lo largo de las 7 regiones militares en que se divide el territorio chino. Unas fuerzas navales compuestas por 250.000 hombres y que se dividen territorialmente en 3, ¿vale? Sabemos que las costas de China están bañadas principalmente por 3 mares, el mar Amarillo al norte, el mar Oriental y el mar Meridional. Pues los cuarteles generales se sitúan, la flota norte estaría en Qingdao, la flota oriental está en Shanghai y la flota del sur se encuentra en Changcheng. También hay que destacar la importante base de submarinos que disponen en la isla de Hainan, también en el sur. Un hito muy significativo para la Fuerza Naval China fue el botamiento del primer portaaviones de su flota, el portaaviones Liaoning, en el año 2012, que tiene una historia muy curiosa, ¿no? Es un antiguo portaaviones soviético que pertenecía a Ucrania, de la clase Kuznetsov, y que fue comprado a Ucrania y trasladado a la República Popular China y puesta en funcionamiento otra vez. De hecho, solo hay 11 países en el mundo que dispongan de medios aeronavales y China ya es uno de ellos y está en camino de disponer de más ya con tecnología propia. También hay que destacar, por su importancia, los submarinos de la clase Qin 94. ¿Por qué son importantes? Pues son submarinos son submarinos nucleares con propulsión nuclear y que a su vez disponen de la capacidad de lanzamiento de 12 misiles que pueden ser nucleares, de la clase JL-2 con un alcance de 7.400 kilómetros. ¿Qué proporcionan con estos submarinos? Pues la disuasión nuclear. Es decir, volvemos al antiguo concepto de la Guerra Fría de la destrucción mutua asegurada. Hablando de la Fuerza Aérea, podemos decir que dispone de 370.000 hombres, 2.800 aeronaves, también ha tenido un gran desarrollo, ¿no? Desde el año 79 que hablábamos, pero menos que la Armada, y se pueden destacar por su importancia la aeronave Chengdu J-20 por su innovación tecnológica, ¿no? Que lo sitúa en la misma situación que puede estar Estados Unidos y Rusia, con aeronaves con tecnología stealth.
También el Xi'an Y-20, que todavía no ha entrado en servicio, pero que va a proporcionar a la República Popular China una capacidad de proyección aérea estratégica de la que actualmente no dispone. Esta aeronave es incluso de dimensiones superiores al Airbus A400M. Asimismo, también ha desarrollado y dispone de UAVs, de aeronaves no tripuladas, tanto artilladas como de reconocimiento. Y por último, y muy importante, hay que destacar lo que constituye, lo que denominan o venían denominando la segunda fuerza de artillería, que ha pasado a denominarse en 2016 como la Rocket Force, y es donde se agrupan todas las armas nucleares y misiles balísticos de la República Popular China. Hablando de su política nuclear, hay que destacar que defienden una doctrina de no first use, es decir, nunca van a utilizar sus armas nucleares si no son atacadas con ellas, de igual manera que tampoco van a amenazar a ningún país que no disponga de estas armas con su uso, y que lo que sí van a hacer es mantener una capacidad de respuesta adecuada para asegurarse una capacidad de respuesta ante un ataque de estas características. Sin lugar a dudas disponen de un menor número de cabezas nucleares que las que pueden tener Estados Unidos o Rusia. El último aspecto que hay que tocar cuando se habla de política de defensa son las alianzas, y en este sentido se puede hablar de alianzas unilaterales, bilaterales, perdón, o de alianzas multilaterales. Alianza bilateral fundamental de la República Popular China, Rusia. No cabe duda de que comparten una misma visión del orden mundial y que tienen intereses comunes. Ambos son conscientes de que juntos son un contrapeso mayor a la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Es por eso que el 20 de mayo de 2014 hicieron lo que se denomina la Declaración Conjunta sobre la nueva etapa de relaciones de actuación global y cooperación estratégica. Al mismo tiempo que tienen una imbricación comercial y desde el punto de vista energético muy sustancial. Y desde el punto de vista multilateral hay que destacar sin duda, aunque ya lo hemos nombrado en otras conferencias, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Como venimos diciendo, porque de las tres patas de que consta, ¿no?, la cultural y la económica, una de ellas está dedicada eminentemente a la defensa.